Ay, perdona, que me habían llamado, pero bueno, así no pesa tanto los vídeos. Bueno, pues la segunda parte. Estábamos en la ideología de los grupos que conforman las cortes, ¿no? Y estábamos hablando que, bueno, por una parte estaban los absolutistas, ¿vale? Que, bueno, pues eran los que van a defender, evidentemente, el antiguo régimen, que no cambie nada, que no haya ningún tipo de reformas y, por supuesto, defienden la vuelta de Fernando VII como representante del absolutismo. ¿Quién estará un poco representado en este conjunto? Pues parte de la nobleza y parte del clero. Bueno, que representan pues el antiguo régimen, los privilegiados del antiguo régimen. Luego estarán los ovellanistas ilustrados, que son lo mismo, ¿no? Que son los que, bueno, defienden este despotismo ilustrado, ¿vale? ¿Os acordáis que era, bueno, Jovellanos es uno de los ilustrados aquí en España, que van a colaborar con Carlos III y que va a defender, si bien no defienden que finalice el antiguo régimen, pero sí una serie de reformas que puedan, bueno, pues mejorar la economía del país y la situación que existía bueno, pues de su desarrollo, ¿no? Como digo, estos dos grupos les van a llamar los serviles, ¿vale? El tercer grupo, los liberales, que van a ser además los más importantes, van a ser los que finalmente van bueno, a ser los, digamos, triunfadores de las Cortes en esa elaboración de la Constitución, que va a ser una de las principales tareas que se van a imponer, pues van a ser esta ideología liberal que, bueno, pues que había comenzado con la Revolución Francesa y la Revolución Estadounidense, con la Guerra de la Independencia estadounidense, y que, por supuesto, bueno, pues están basadas en todos esos principios que ya conocemos, ¿no? Pues de división de poderes, soberanía nacional, igualdad, defensa de las libertades, ¿vale? Sufragio universal, censitario, indirecto, ¿vale? Pero, bueno, que rompa y ruptura, evidentemente, con el antiguo régimen y con la sociedad estamental. Y por otra parte estarán los americanos, que, bueno, fundamentalmente van a tener menos peso en los debates y que fundamentalmente van a estar más centrados en la defensa de la independencia y de la soberanía de las tierras en América, ¿vale? Pero que, bueno, que en este sentido pues van a estar, si bien igual, más alineados con ideas liberales por sus propios intereses, ¿vale? Bueno, la primera, como decíamos, una de las primeras cosas que se plantean como tarea estas cortes que se constituyen en septiembre de 1810 va a ser la elaboración de una primera constitución, ¿vale? Va a ser la primera vez que se elabore una constitución en la historia bueno, de España y de anteriormente, pues de los reinos que ha habido a lo largo de este territorio. Como digo, esta primera constitución se va a aprobar en marzo del 1812 y por tanto van a tener pues casi 2 años de debates sobre una serie de elementos que ahora veremos. Pero antes de eso, quiero plantearos, además de elaborar una constitución, estas cortes hicieron otras cosas. ¿Qué es lo que plantearon? Bueno, pues se aprobaron una serie de medidas como estas que van a ser revolucionarias y muy transformadoras y rompedoras. Primero, la libertad de imprenta, ¿vale? Perdón que está esto mal puesto. La libertad de imprenta. Es decir, la ruptura con la censura que había habido, ¿sabéis? ¿Acordáis? Eso del cordón sanitario de Florida Blanca por el miedo a la Revolución Francesa y a las ideas liberales. Bueno, pues se va a plantear como una defensa a ultranza de la libertad de imprenta, que ahora mismo podéis relacionarlo con la defensa de la libertad de los medios de comunicación y la libertad de la información. Por eso, quedaros con eso porque os voy a hacer una última reflexión sobre este tema de rabiosa actualidad, ¿vale? Entonces, bueno, pues libertad de prensa, que se diría ahora, ¿vale? Supresión de la Inquisición, ¿vale? Que es, como sabéis, ¿no? Llevaba una institución creada por los Reyes Católicos, ¿vale? Por tanto, pues que lleva ya pues, 300 años de vida y que había sido, bueno, pues una de las instituciones más horribles y terribles de la historia de España, ¿no? Bueno, pues se plantea la supresión de esta institución. Además, se plantea la abolición del régimen señorial, ¿vale? Ojo, el régimen señorial, pero no
no se toca las tierras de la nobleza, ¿vale? Lo que fundamentalmente la abolición supone el régimen, o sea, lo que suponía del poder, del poder que tenía la nobleza en sus territorios, ¿no? En los señoríos, a nivel judicial, ¿no? Como poder judicial, pero no se toca el tema de la posesión de las tierras, o sea, no se hace un reparto de las tierras, una reforma agraria, ¿no? Que se planteará mucho después. Se plantea así la abolición de los gremios, eso sí se lleva a cabo porque, bueno, pues había un interés de la burguesía fundamentalmente para que se liberalizara la actividad industrial y artesanal, y los gremios como institución medieval tenían un monopolio en cada una de las actividades artesanales e industriales, y por tanto era contrario a los intereses de la burguesía, y por tanto se plantea la abolición de esta actividad gremial y de esta institución, esta organización. Y por otra parte, unas leves desamortizaciones de la Iglesia. Ojo, son leves que ya habían venido, no es la primera vez, ya había habido algunos intentos, pero se plantea algunas leves, pues como digo, desamortizaciones de bienes eclesiásticos. Esto con respecto a una serie de medidas que se habían aprobado antes de la Constitución de 1812, ¿vale? Tenéis, allí en los apuntes tenéis algunos de los, bueno, pues de los nombres de algunos de los parlamentarios y diputados más destacados, como Argüelles, como Conde de Torreno, como Martínez de la Rosa, como Pérez de Castro, ¿vale? De todas maneras, como sabéis, no soy muy obsesiva de los nombres, lo que me interesa más es que conozcáis bueno, pues la composición social, ideológica y todo lo que es la lógica que tiene detrás, ¿vale? Bueno, pues ya nos vamos a lo que será la Constitución de 1812 y bueno, sabéis que se aprueba, como digo, el 19 de marzo de 1812, y va a haber una serie. ¿Cuáles van a ser los debates, los temas más importantes que se van a debatir durante todos esos años? 2 años, ¿no? Hasta se consigue aprobar. Pues mira, la cuestión de la soberanía, ¿dónde reside el poder? ¿Vale? ¿Dónde reside el poder? ¿Dónde reside la soberanía? Otro tema que se va a discutir, división de poderes, sí, división de poderes no, cómo, quién, dónde reside cada poder. Os recuerdo, poder legislativo, poder ejecutivo, poder judicial. El sufragio, cómo se eligen las cortes, cómo, quién y con qué mecanismo, con qué método, ¿no? La igualdad, los ciudadanos son iguales ante la ley. Hay privilegiados, como antes, las personas son iguales ante la ley. No, sabéis que en la sociedad estamental del antiguo régimen no eran iguales, había una desigualdad jurídica. Ahora se plantea si eso se debe seguir manteniendo o no. Junto con esto, los derechos individuales. Si las personas son iguales ante la ley y libres y se reconoce esos derechos, tienen derechos a la educación, a la imprenta, a la prensa, a la propiedad, a la libertad, a la inviolabilidad del domicilio, que se me aturulla la palabra. Y por último, el papel de la religión, fundamental. ¿Qué pasa con la religión? Una de las herencias de la Revolución Francesa era el laicismo. En la Revolución Francesa se había dado la separación de la Iglesia y el Estado de forma muy radical. Eso se nota ahora en la Francia actual, ¿no? Se tiene una conciencia muy clara del laicismo, ¿no? En Francia, de que el Estado tiene que ser laico. Bueno, pues aquí este será uno de los puntos en los que se hará una concesión a la Iglesia Católica por el peso que tenía, como habéis visto, en la composición social de las Cortes, que eran mayoría, y pues se hace esa concesión y se terminará aprobando que la única religión permitida será el catolicismo. Esto choca con el resto del texto, que es bastante, bueno, pues en la línea de la Ilustración y de las ideas liberales, ¿vale? Pero se tiene que entender desde ahí. Hay otras cosas también que van a ser también, va a tener un carácter limitado, ¿no? Pero bueno, estos son los grandes debates. Y yo, con la clase de por la mañana, que yo quería seguir, pero claro, como me ha pasado esto del confinamiento, pero yo os voy a animar para que hagáis vosotros en casa, vosotros y vosotras, pues hagáis este juego, bueno, este ejercicio, ¿vale? Que es que os pongáis en la piel de cada uno de los 4 grupos ideológicos, ¿vale? Que tenéis aquí.
y penséis cuál era la postura, cuál sería la postura, ¿vale? Como hicimos en clase, de cada uno de los grupos sobre estos temas, ¿vale? Sobre la cuestión de la soberanía, sobre la cuestión de división de poderes, sobre la cuestión del sufragio, sobre la cuestión de la igualdad, de los derechos y de la religión, ¿vale? Pues pensad un poquito cuál sería, pues, la postura de cada uno de ellos. Yo os voy a hacer un poco de spoiler y os voy a decir qué es lo que pasó al final. Pues mirad, sobre el tema de la soberanía, pues al final se decidió efectivamente que la soberanía residía en la nación, por tanto no reside ya en la monarquía, por tanto no estamos hablando de una ruptura con el absolutismo que decía que el Estado es el rey, ¿vale? Por tanto no, la soberanía reside en la nación, ¿vale? Con respecto a la división de poderes, bueno, pues lo que se va al final a aprobar es que el poder legislativo de hacer las leyes va a residir en las Cortes, y unas Cortes, ojo, que van a ser unicamerales, es decir, que tienen solo una cámara, ¿vale? Ante el problema que había supuesto anteriormente con esto de los 3 estamentos, que cada estamento, ¿os acordáis, no? Tenía un voto el estamento de la nobleza, un voto o el estamento del clero y otro voto el estamento del pueblo llano, pues al final siempre ¿quién ganaba? Pues los estamentos privilegiados. Bueno, pues esto se va a acabar porque ahora se va a hacer una cámara, o sea, una sola cámara, ¿vale? Y un voto por persona. El poder judicial lo van a tener los tribunales y el ejecutivo lo tiene el rey, pero ojo, tiene limitaciones, no podía disolver las Cortes y además tenía un veto suspensivo transitorio durante 2 años. Tras esos 2 años, la decisión de las Cortes se convertía en ley, ¿vale? Por tanto, bueno, pues ahí tenemos ya monarquía parlamentaria, ¿vale? Por otra parte, ¿qué pasará con el sufragio? Pues mira, el sufragio va a ser universal, masculino e indirecto, ¿vale? Lo que habíamos comentado antes con la propia elección a las Cortes, bueno, pues este será el sufragio que se aprobará. Personas mayores de 25 años que eligen a unos compromisarios que a su vez elegían a los diputados, ¿vale? Solo hombres. Igualdad ante la ley, ¿vale? Se rompe con esto los privilegios, ¿vale? Los privilegios de los estamentos, por tanto, fin de esa sociedad estamental. Y los derechos individuales, como hemos comentado, ¿vale? Pues se aprueban todos estos derechos: educación, imprenta, inviolabilidad del domicilio, a la propiedad, ¿vale? Y por último, como ya comentamos, con el tema de la religión, pues por la necesidad de contar con el clero, pues al final se admite este artículo, ¿vale? Vale, pues, ¿qué más para terminar? Yo os animo a que hagáis ese ejercicio, ¿vale? Y mirad, para terminar, pues voy a hacer os voy a llevar, ¿vale? Porque mirad, yo vivo justo en la calle donde se firmó esta Constitución, así que voy a aprovechar que estoy aquí confinada y os voy a enseñar, ¿vale? Se ve un poquito. Os voy a enseñar y os animo a que vengáis a visitar el oratorio de San Felipe Neri, ¿vale? Que es donde se firmó esta Constitución, ¿vale? En el 19 de marzo de 1812. Mira, lo tenéis ahí, ¿vale? Esta es mi azotea, ¿vale? Y esa torre que veis ahí, ¿vale? Pues es la torre y ahí la esquinita, ¿vale? No sé si la veis un poquito ahí la esquina, ¿vale? Pues ese edificio abajo justo está el oratorio de San Felipe Neri, ¿vale? Está en la calle San José, ¿vale? Y ahí es donde se firmó esta Constitución, ¿vale? Así que, bueno, pues os animo a que vengáis a visitarla. Y ahora os corto un poquito porque os voy a decir una última cosita, ¿vale? Venga, saludos, nos vemos prontito.